Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Epílogo. Todo había terminado cuando Natsuki llegó. La vigilancia de la guardia de la isla, finalmente recuperada del caos, detectó una anomalía dentro de la Keystone Gate. Natsuki había sido enviada a detener al intruso. Entonces, cuando llegó a la escena, Natsuki vio la forma caída y sangrienta de Senge Takeito. Hola, Natsuki. Así que ya puedes moverte de nuevo, me alegro. Senge miró a Natsuki, hablando mientras continuaba sus respiraciones entrecortadas. La expresión de Natsuki no cambió mientras examinaba sus heridas. Había innumerables laceraciones y heridas punzantes en todo su cuerpo. Muchas de ellos habían llegado a los órganos internos. La cantidad perdida de sangre había excedido por mucho tiempo los niveles peligrosos. Era prácticamente un misterio como aún estaba consciente. Eran sin duda heridas fatales. ¿Quién hizo esto? Natsuki no preguntó, ¿por qué estás aquí? El simple hecho de que hubiera visitado el nivel más bajo de la Keystone Gate dejaba en claro lo que Senge había intentado hacer. El problema era que alguien había esperado su llegada y lo había derrotado. ¿Cómo eres ahora, incluso si te digo, qué puedes hacer al respecto? Senge sonrió. De sus palabras, Natsuki se dio cuenta. El que había lastimado a Senge era alguien a quien Natsuki no podía ponerle una mano encima, en otras palabras, un ser humano que era parte del gobierno del santuario demoníaco. Senge estaba ocultando el nombre de su enemigo para que Natsuki no sufriera. Espera, te llevaré a un hospital de inmediato. No te molestes. No hay necesidad. Senge rechazó la oferta de Natsuki. Incluso la tecnología médica del santuario demoníaco ya no podía salvarlo. Eso era algo que Senge mismo podía entender. Hemos detenido a todos los miembros de Tartarus Labs aparte de la 10ª. Todos están gravemente heridos pero en condición estable. ¿Es eso así? La noticia, según lo declarado por Natsuki, trajo una expresión de alivio sobre Senge. Entonces, lo siento, pero por favor, cuídalos. Estoy seguro de que lo comprendes, pero simplemente los estaba usando como herramientas para mis propios fines. No tienen culpa ellos mismos. Transmitiré tu testimonio a ese hecho, dijo Natsuki en un tono serio. Eso está bien. Senge asintió. Senge estaba pensando en sus camaradas. Cuando los miembros sobrevivientes de Tartarus Labs fueran juzgados, el testimonio de Senge sin duda sería para su beneficio. Si era verdad era otro asunto. Hace 15 años, me decepcioné cuando completaste tu venganza sola y desapareciste de nuestro medio. Pero ahora que lo pienso, fuiste tú quien hizo lo correcto. Senge parecía melancólico. Cuando tosió, se derramaron coágulos de sangre de sus labios. El hedor de la muerte comenzó a flotar en el pasillo. Cuando les enseñé a esos niños cómo matar, me hice dependiente de ellos. Supongo que fue codependencia. ¿Y te diste cuenta de eso, Natsuki? Senge sacó un pequeño chip de detrás del cuello de su chaqueta. Era un microchip para almacenar datos. Con sus dedos sangrientos y temblorosos, se lo ofreció. Tus alumnos eligieron proteger el santuario demoníaco por su propia voluntad. Su decisión fue tonta. Pero incluso a mí me impresionó, aunque fuera un poco. Estás bendecida con excelentes estudiantes. Esto es. El botín va para el vencedor, ¿no es así? Como uses el contenido, depende de ti. Cuando vio que Natsuki había tomado el chip, Senge cerró los ojos en silencio. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Aunque perdí, no tengo un mal presentimiento, me alegro de que me detuvieran. Con la fuerza drenada del cuerpo de Senge. Natsuki lo miró con una expresión indescifrable. Adiós, maestro. El espacio mismo parecía balancearse como una onda. Natsuki desapareció. Todo lo que quedaba en el pasillo desolado y tenuemente iluminado eran rastros de un charco de sangre. El cielo azul se extendía por encima. Era el familiar cielo azul del santuario demoníaco. El círculo mágico carmesí que debería haber enterrado el cielo se había desintegrado, y toda vista de las 4 bestias santas que habían surgido de él se había desvanecido. Y así, Shizuke Koyomi, una de los 3 santos de la organización Rey León, miró atónita ese cielo. El ataque de Tartarus Labs,
que debería haber destruido la isla Itogami, en algún momento terminó tan repentinamente como había comenzado. Sin duda, tenía que agradecer las hazañas de Eketsuki Kohou y sus amigos. Ella no había podido hacer nada. Todo había terminado en un lugar más allá del alcance de Koyomi. Estamos salvados. El frágil murmullo de Koyomi se mezcló con un dolor inconcebible. Varias de sus costillas se habían roto, y sus órganos internos probablemente también estaban dañados. Incluso mover ligeramente su cuerpo enviaba un intenso dolor que le recorría la pierna izquierda y el brazo derecho. Su uniforme estaba hecho jirones, la tela blanca estaba teñida de rojo por el sangrado. Aún así, Koyomi apenas había sobrevivido. Los restos de vigas de acero chamuscado se habían derrumbado a su alrededor. El aire se llenó con el hedor detestable de resina quemada. Eran los restos de un ataque láser disparado desde la órbita de la Tierra. Y el lugar donde Koyomi estaba acostada era el segundo estrato de la isla norte, debajo de la superficie del suelo artificial. Al atacarte a ti misma, ¿el láser no te golpeó directamente? Debería haberlo esperado, Paper Noise. Mientras yacía, incapaz de moverse, Koyomi escuchó el tono teatral de un hombre. La silueta que flotaba en medio de la luz del sol era la de un aristócrata alto y delgado. Estaba mirando a Koyomi desde arriba, con la boca abierta ante los rastros de la destrucción que había provocado el ataque del cañón láser. En el instante en que se dio cuenta de que no podía evadir el ataque del satélite láser, Koyomi había activado la habilidad llamada Paper Noise, el derecho absoluto de atacar primero. Su objetivo había sido el suelo a sus propios pies, y su propia carne. Había sido pura coincidencia que se hubiera encontrado con Itogami Meiga en la isla norte, pero la salvación de Koyomi había sido el resultado. Después de todo, la isla norte era un distrito de laboratorios, era el único distrito con una construcción de varias capas y un amplio espacio subterráneo. Paper Noise no permitía la capacidad de moverse mientras se detenía el tiempo. Incluso si Koyomi estaba atacando a alguien durante un tiempo que nunca había existido, no podría mover su propio cuerpo mientras lo hacía. Por eso Eketsuki Kohou e Itogami Meiga habían elegido tácticas destinadas a la destrucción mutua. Sin embargo, esa regla tenía una excepción. Era entonces cuando Koyomi dirigió un ataque contra su propio cuerpo. Cuando el ataque del cañón láser estaba cayendo, Koyomi ya estaba fuera del área objetivo del satélite. A través de su primer ataque garantizado, Koyomi había hecho un agujero en el suelo y había arrojado su propio cuerpo al fondo. Las heridas talladas en todo el cuerpo de Koyomi eran debido a su propio ataque y el impacto de la caída resultante. Por lo tanto, a un costo no muy pequeño, Koyomi había sobrevivido. Dimitrie Butler. Expuesta a su mirada, herida e indefensa, Koyomi pronunció el nombre del joven aristócrata. En su estado actual, Koyomi no tenía poder para luchar contra él. Después de todo, ella estaba al borde de la muerte sin que él tuviera que mover un dedo. Aún así, Koyomi no tenía miedo. Eso era porque una sola sospecha dominaba sus pensamientos. ¿Por qué lo hiciste? Mirar sin hacer nada, Koyomi quería preguntarle. Tartarus Labs, el equipo de demolición de santuarios demoníacos, las 4 bestias santas que habían convocado, y la 10ª Kaleid Blood. Seguramente, desde el punto de vista de un maníaco de las batallas como Butler, valían la pena luchar contra esos enemigos. Y, sin embargo, Butler había mantenido su mano alejada hasta el final. Koyomi lo encontraba sospechoso. Estoy esperando. Esperando hasta que sea el momento adecuado. La respuesta del joven aristócrata fue muy simple. Era todo lo que Koyomi necesitaba escuchar para entenderlo todo. No era que no hubiera peleado. Simplemente estaba esperando que se completaran los preparativos. Esperando al poderoso enemigo que necesitaba para participar en la batalla para obtener el poder adecuado. Esto hace 10. Comenzamos finalmente, Paper Noise. Dimitrie Butler, aristócrata del Imperio Warlord, sonrió generosamente mientras miraba al cielo. Al escuchar sus palabras, Koyomi sintió un leve temblor de desesperación. Empezar. Sí, comenzaría. Aquí, en este santuario demoníaco. La fiesta volvería a comenzar. Comenzar. Una lancha patrullera de la guardia de la isla fue lo que recogió a Kohou y a los demás del distrito abandonado. Sayake y las demás lo habían arreglado a través de la organización Rey León. Al principio, Glenda había estado muy animada, pero en ese momento, ella estaba dormida en el regazo de Yuri. Literalmente había volado todo el camino hasta la isla Itogami. No era de extrañar que estuviera tan cansada.
Las 4 bestias santas se habían desintegrado unas 3 horas antes, pero la ciudad parecía haber recuperado en gran medida su calma habitual. El daño a los edificios era severo, pero el número de víctimas era sorprendentemente pequeño. Era menos que la ciudad sobresaliera en orden público a que los ciudadanos se refugiaran con un grado anormal de velocidad y precisión. Todos estaban acostumbrados a situaciones de emergencia de ese grado. Después de todo, eran residentes de la isla Itogami, la población de un santuario demoníaco. Dios mío, finalmente estamos de vuelta. Kohou murmuró desganadamente mientras miraba el paisaje de la isla Itogami desde la superficie del agua. La lancha patrulla estaba llegando al puerto. La primera en ser llevada fue Ran, acostada en una camilla con grilletes en las manos. Incluso entonces, ella continuó durmiendo, posiblemente en coma. No había nada anormal en su propio cuerpo, por lo que parecía permanecer en un estado de sueño. Sin duda entraba en contacto con grandes cantidades de información a través de la red, al menos, eso es lo que Yukina y los demás habían diagnosticado a través de su visión espiritual. Entonces, ¿qué les va a pasar? Kohou dejó escapar un gran suspiro mientras veía a Ran irse, con los ojos aún cerrados. Ella y los otros miembros de Tartarus Labs habían intentado destruir la isla Itogami por su propia voluntad. Era fundamentalmente diferente de Astarte y Yuma, quienes simplemente habían sido utilizadas por personas quienes no podían desafiar. Además de eso, Tartarus Labs estaba sujeto a una orden de arresto internacional por crímenes muy graves, y además, eran demonios no registrados. En el peor de los casos, era completamente posible que fueran enviados a la barrera penitenciaria, una prisión donde estarían aislados por la eternidad. Por supuesto, sus crímenes no pueden simplemente ser eliminados, pero creo que hay espacio para tener en cuenta de su entorno como circunstancias atenuantes. Yukina se dirigió a la preocupación de Kohou con su habitual tono demasiado serio. Además, todos los residentes de la isla Itogami son testigos. No es como la época del santuario demoníaco de Hiroise, así que no pueden simplemente encubrir el incidente y deshacerse silenciosamente de ellos, ¿quieres decir? Sí. El murmullo de Kohou hizo que Yukina asintiera. Ciertamente, no era mala información a tener en cuenta. Incluso la corporación administrativa de las grandes placas no podía castigar a Ran y a los demás de la forma que quisiera. También enviamos una solicitud a través de la organización Rey León para que redujeran sus condenas. Oficialmente, los esfuerzos de Shio y Kirasaka reprimieron a las 4 bestias santas, entonces tal vez podamos esperar algo de eso. Yuri ofreció como consuelo. Kohou le mostró una modesta sonrisa. Esa es una gran ayuda. Se lo prometía December y todo. December había dejado el destino de Ran y los demás a Kohou. Además, Kohou tenía razones propias para tenerlos en cuenta. Senge Takeito y December habían dicho que la existencia de la isla Itogami provocaría muchas bajas. Y ellos eran los únicos que podrían saber por qué. Kohou tenía que averiguar la razón por la que December intentaba destruir la isla Itogami, arriesgando su propia existencia en el proceso. Preguntarles era la única forma. Bueno, entonces, ¿qué tal si nos vamos también? Hola, Glenda, despierta, ya llegamos. Kohou intentó despertar a la durmiente Glenda para que pudieran bajarse del bote. Glenda, que todavía parecía bastante dormida, levantó perezosamente la cabeza y la giró de lado a lado. Entonces, Yuri intentó levantarse, pero perdió el equilibrio y tropezó hacia adelante. ¡Guau!, exclamó, casi cayéndose cuando Kohou, justo al lado de ellos, la atrapó. ¿Estás bien, Yuri-san? Kohou-kun. Lo siento, mis piernas se quedaron dormidas. ¿Tus piernas? Ah. Así que eso era todo, Kohou se dio cuenta. Gracias a que Glenda usó su regazo como almohada por tanto tiempo, sus piernas se habían quedado dormidas. Entendido. Solo quédate así por un segundo, ¿vale? Kohou-kun. Yuri parpadeó cuando Kohou la levantó en una llamada pose de princesa. Al ver esto desde cerca, Yukina pronunció «senpai», mientras sus ojos se abrieron de par en par. Kohou-kun. ¿Qué estás? Ponernos en tierra, para empezar. Este bote se balancea bastante, por lo que las piernas tambaleantes son peligrosas. Sin embargo, voy a parar si quieres. Yo, no me importa, creo. Estaba un poco, sorprendida, pero es un poco agradable. Yuri puso sus brazos alrededor del cuello de Kohou mientras miraba a Yukina detrás de él. Yukina claramente tenía una expresión agria mientras miraba hoscamente a Kohou. Sin embargo, Kohou no se dio cuenta de eso. Estoy totalmente en deuda contigo esta vez, Yuri. Perdón por obligarte a hacer algo así. Ese sí. Fue una emergencia, así que no se pudo evitar, Las mejillas de Yuri se enrojecieron mientras sacudía la cabeza. Las marcas de colmillos que Kohou había dejado en su cuello se habían desvanecido en gran medida. Todo lo que quedaba era un leve enrojecimiento que parecía un beso más que otra cosa. Pero la próxima vez, me gustaría que seas un poco más amable.
Esa fue mi primera vez, así que estaba un poco asustada, Yuri susurró, casi distraídamente, como si ni siquiera se hubiera dado cuenta de que lo había dicho en voz alta. La próxima vez. Kohou repitió inconscientemente. La próxima vez. Yukina repitió con sus cejas temblando un poco. Luego, cuando Kohou inclinó la cabeza, un destello plateado lleno de intención asesina pasó corriendo con un silbido. Wow. Kohou dejó escapar un breve grito y dejó de moverse, prácticamente congelado en su lugar. Una flecha mágica metálica se clavó en el casco del barco con un ruido sordo. Era una chica de pelo corto con un arco recurvo plateado quien había desatado la flecha. Yabasio, de pie en el muelle con un rostro temible, miró a Kohou mientras sostenía a Yuri en sus brazos. Cuarto progenitor. Maldición, ¿qué le has hecho a Yuri, bestia? S.H. Seo-chan. Una figura aterrizó hábilmente inmediatamente detrás de la sorprendida Seo. El largo cabello peinado. En una cola de caballo de Kirasaka Sayake bailaba en el viento mientras giraba la punta de su espada hacia Kohou. Akatsuki 2 Kohou. No me digas, nos hiciste pelear, para escabullirte y realizar actos indecentes a nuestras espaldas. Kirasaka-san. Espera, te equivocas, eso fue, fuera de mi camino, Aba Yuri. Voy a rebanar a ese pervertido. Espera, Kirasaka. Yo acabaré con él. Seo-chan, déjalo ya. No me molestó, y no me dolió tanto. Completamente nerviosa, las excusas de Yuri avivaron aún más las llamas de la ira de Seo y Sayake. Glenda, sin comprender particularmente las circunstancias, gritó con entusiasmo, da. ¿Y Meraji, podrías explicarles las circunstancias? Por favor. Acorralado en una esquina, Kohou buscó la ayuda de Yukina. Era un hecho que había participado en actos vampíricos con Yuri, pero esa era una elección ineludible en pro de resistir el control mental de December. Además, fue Yukina quien le propuso el método a Kohou. Sin embargo, Yukina miró fríamente con los ojos entrecerrados a Kohou, quien todavía llevaba a Yuri en sus brazos, y exhaló. No tengo idea. Después de todo, soy simplemente tu observadora. Así que adelante y sigue mimando a todas las demás, estúpido senpai. ¿Qué demonios, qué hice?, pensó Kohou, abatido mientras miraba a Yukina, quien claramente estaba de mal humor. Las voces enojadas de Seo y Sayake resonaron mientras Yuri trataba desesperadamente de disuadirlas. Entonces, la voz de Glenda también hizo eco, lo encontraba todo divertido. Escuchando a todos, Kohou miraba alegremente el cielo. Denme un respiro. El frágil murmullo de Kohou fue arrastrado por una brisa costera y desapareció. Sintió como si escuchara una leve risa, de una chica que se había llamado a sí misma December. Keystone Gate, piso 0, Aiba Asahi estaba parada quieta en el fondo de la habitación llamada C. De ninguna manera. Esto es. Era una habitación fría y poco iluminada. Las respiraciones que Asahi dejaba salir se volvieron blancas mientras se congelaban. Estaba mirando una vasta sala en espiral extendida ante su mirada. Las losas de piedra que atrincheraban, estaban llenas hasta el borde, inscritas con una escritura desconocida, una escritura que nunca había existido en toda la historia humana. Un registro dejado por alguien más allá de la humanidad. Notación. Memoria. Información, este es, C. Cain Scaffin, murmuró Asahi, con voz temblorosa. Ataúd de Caín, en un mundo de brujería, donde la realidad se sobrescribía de acuerdo con la voluntad del lanzador, la información era el poder mismo. Shikigami, familiares y homúnculos, nacidos del conocimiento alquímico, no eran excepciones a esta regla. La información generaba dinero. La información daba origen a la creación y la destrucción. La información dio vida, e incluso, dioses. Entonces, ¿qué crearía la información sellada en esa habitación? Información que no debería existir. Si tuviera que nombrar una cosa capaz de memorizar y procesar información tan vasta, tendría que ser Mogwai, tú eres, gritó Aiba Asahi, la chica llamada la sacerdotisa de Caín. Como si respondiera a su eco persistente, la escritura grabada en las losas de piedra comenzó a brillar débilmente. Había una voz en medio de la oscuridad, sintética pero extrañamente humana. Se rió, aparentemente burlándose de ella. ¿Qué?